De nuestro Señor, amén. Nos encontramos en el último capítulo de Juan, confiando en el Señor de que todas estas prédicas a través de estos 2 años y medio han sido de mucha edificación y bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Quiero recordarles de que sigo interesado en escuchar sus testimonios de cómo Dios ha usado el libro de Juan en sus vidas, así que pueden escribirme a mi correo, van a ponerlo en la pantalla, de saber de qué Dios está haciendo en tu vida y glorificar y exaltar el nombre del Señor juntos, ¿ok? Pues llegamos al fin de Juan. Me recuerdo cuando empezamos que yo decía, va a estar lejos esto. Ya ha tomado un gran camino, un gran tiempo, pero ha sido de mucha bendición. Y quiero animarte a estar orando. Los ancianos están orando y evaluando qué es lo que sigue, así que estén orando por eso. Hay muchas propuestas interesantes acerca de en qué continuamos, pero quiero pedirles estar orando por eso, la dirección de Dios para nuestra iglesia. Vamos a ir a Juan y antes de iniciar, quiero pedirte si podemos orar para que este tiempo sea para la exaltación del nombre de nuestro Señor. Y si puedes ponerte sobre tus rodillas, te invito a hacerlo. Señor, gracias te damos por el privilegio de poder exaltar tu nombre, no solamente a través de la oración, la alabanza, la exaltación, los saludos, la comunión que tenemos entre hermanos, pero te alabamos y exaltamos por medio de este tiempo, Señor, a través de tu palabra, en tu palabra, para poder ver con claridad, escuchar con claridad y poner atención a tus preceptos y caminar en pos de ellos, Señor. Ayúdenos a crecer, Señor, en tu palabra, ayúdenos a caminar en tu palabra. Queremos confiar más y más en ti, Señor. Queremos tener la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, en nuestras vidas. Queremos reflejar tu gloria con nuestras acciones, decisiones, con nuestras palabras. Queremos, Dios, darte todo el honor y toda la honra a ti, Señor. Oro, Señor, para que este tiempo sea de exaltación para tu nombre, Señor. Usa este tiempo, Señor, para la edificación y la construcción de tu reino, Señor. Y te damos gloria y honra a ti por lo que tú eres, lo que tú has hecho, Señor, y por las promesas, Señor, que tenemos en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mi deseo y mi anhelo es que nuestra iglesia sea una iglesia saludable. Y será una iglesia saludable en la medida en que cada miembro de la iglesia camine con Cristo, crezca en Cristo y desarrolle los dones espirituales que Dios le ha dado a este creyente para la edificación de la iglesia local. Mi anhelo es que tú seas un creyente saludable, que camina con Cristo, crece en Cristo, pero también da lo que se te ha dado a ti por gracia y misericordia. Cuando leemos Efesios 4, 11 al 16, encontramos que Dios ministra a su pueblo por medio de pastores, evangelistas, maestros, para la edificación de su reino. Y es decir, que a medida que Dios está usando estos oficios, está nutriendo la iglesia, y la iglesia se está construyendo en la edificación, en el fundamento correcto. Eso tiene que llevarnos a la siguiente etapa. La iglesia, ¿qué está haciendo? Si está siendo alimentada, si está siendo corregida, instruida, nos lleva a la etapa en que la iglesia tiene que dar esos frutos y posiblemente reproducir eso donde está. Mientras leo la escritura, aún no he encontrado en ninguna porción de ella algún don espiritual que se refiera al don del espectador. O sea, no existe eso. Y mientras vemos la historia de la iglesia, en cualquier momento, sí hay un montón de gente que piensa tener el don de espectador. O sea, la persona que solo ocupa un asiento en la iglesia, pero no hace absolutamente nada. Entonces, quiero animarte por medio de esta prédica a que tú puedas seguirle al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y servirle al Señor de la misma manera. Vamos a descubrir que ambas acciones, servirle y seguirle, están íntimamente relacionadas y tiene que ver mucho con lo que Juan nos describe en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 25. Antes de leer la escritura, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirves? ¿Por qué sirves en la iglesia? Y eso es intencional porque
deberías estar sirviendo en la iglesia. O sea, no pueden haber dos tipos de creyentes, los que sirven y los que no sirven. Pienso que el creyente debe servir. Si su maestro sirve, he venido a servirlos, no a que me sirvan, dijo Jesús. Nosotros también debemos imitar el acto de servicio del Señor. Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirves? Si no sirves, ya estás en el lugar equivocado. Estás en el área equivocada. Deberías estar sirviendo. Déjame hacerte leer algunos enunciados de por qué algunos sirven. Algunos sirven al Señor porque quieren ayudar a avanzar el reino de Cristo. Eso es un buen deseo, pero no debería ser el fundamento de tu servicio. Y lo vamos a ver por qué. Lo voy a repetir porque no quiero crear confusión. Algunos sirven porque quieren ayudar a crecer o que avance el reino de Cristo. Estoy diciendo que esta es una buena forma de servir, pero no debería ser la razón principal. Y Pedro nos enseña sobre eso. Número 2, algunos sirven porque les encanta la idea de sentirse útiles. Simplemente están sirviendo porque no quieren sentirse inútiles. No están poniendo atención o mirando o fijando su mirada en las cosas realmente gloriosas del servicio, pero simplemente por el hecho de sentirse útiles. ¿Se recuerdan cuando Pedro fue enviado al monte en Galilea? Estaba allí esperando y estaba deseando hacer algo y salió de ahí a sentirse útil. Algunos a veces sirven porque obtienen una sensación de satisfacción en lo que están haciendo. Sí, deberíamos amar servir, pero ese no debería ser el fin, obtener satisfacción por lo que hacemos. Deberíamos sentir gozo por lo que hacemos, sí, pero si esa es tu prioridad, sentirte bien contigo mismo, estás sirviendo mal. Algunos sirven porque les hace sentir importantes, con valor, con identidad, con valía. Están sirviendo ahí, están haciendo lo que están haciendo porque simplemente quieren atraer atención hacia ellos. Eso nos lleva al siguiente punto. Algunos sirven porque simplemente quieren la atención de la gente. Algunos sirven porque disfrutan el poder o la importancia que tiene el cargo en el que están sirviendo. Algunos están pensando, quisiera servir de maestro, quisiera servir de anciano, quisiera servir de diácono, pero simplemente por el hecho de llevar el título, de ocupar el oficio, pero no por servir al Señor de tu corazón. Mi pregunta es, ¿estás sirviendo a Cristo? Es una buena pregunta. ¿Lo estás sirviendo? Sí y no, ¿por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Pero la pregunta que debemos hacernos, y voy a asumir que todos de ustedes están sirviendo al Señor de corazón, es ¿por qué le sirves al Señor? ¿Cuál es la razón por la que le sirves? ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? Mira, nuestra iglesia es una iglesia de servicio. Tú estás sentado en ese momento, en esas sillas, porque hubo un ministerio que se llama Ministerio de Montaje, que puso las sillas, limpió la iglesia, abrió los portones. Vino mucho antes de que nosotros viniéramos a hacer ese trabajo. Estamos viendo el servicio. Si tú tienes hijos o niños, ahorita está siendo servido por el ministerio de Petra Kids, a la cuna. Si disfrutaste la alabanza, fuiste servido por el ministerio de alabanza. Si recibiste orientación a la entrada, fuiste servido por el ministerio de asimilación y el parqueo. Si fuiste dirigido al servicio y recibiste personas y una calurosa bienvenida y una sonrisa afable, fuiste servido por el ministerio de asimilación. Si te has ausentado misteriosamente de la iglesia por semanas, has sido servido por el ministerio de llamadas. Nuestra iglesia gira en torno al servicio. Y yo le estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes que sirve al Señor. Pero mi preocupación primera hoy, en esta mañana, es que tú le sirvas con los motivos correctos. ¿Qué estás esperando tú a cambio de tu servicio? Me cansa y me frustra el hecho de que muchas veces se ve a Dios como un tipo de prostitución. Yo hago algo para Dios y yo espero que Dios me regrese algo. La razón por la que el apóstol Juan nos relata el encuentro de Jesús con Pedro es porque quiere empujarte a ti y a mí a servir al Señor con todo el corazón. Déjame esto antes de abordar el tema y leerlo. El amor a Dios y el perdón de Dios deben ser o son los motivos principales para seguirlo y servirlo. Servimos porque le amamos.
Servimos porque le amamos y servimos porque hemos recibido su perdón. Eso es lo que vemos en el capítulo 21, del 15 hasta el 25. El amor de Dios nos compele, nos empuja, nos arrastra a servirle. Su perdón nos empuja a servirle con mayor devoción. No simplemente porque quiero que el reino crezca. Quiero que el reino crezca porque le amo a Dios y he recibido su perdón en mi vida. Ese debería ser el fundamento para servirle al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Así que, dicho esto, quiero invitarte a leer Juan 21, capítulo 21, versículo 15 hasta el 25. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Amén. Qué preciosa la palabra de Dios. Amén. Para poder entrar en la manera en que Dios quiere que tú sirvas al Señor y le sigas, tenemos que recordar el contexto. Dios le había pedido a los discípulos, no solo a Pedro, ir a un monte específico y esperar. Ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos sirviendo al Señor de manera correcta? ¿Cómo sabemos que nuestro servicio a Dios está siendo de impacto para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia? ¿Cómo sabemos que Dios está siendo glorificado con nuestro servicio? Número 1, seguirle y servirle requiere dependencia en el Señor. Nunca se trata sobre experiencia, nunca se trata sobre habilidad, se trata sobre dependencia. Hermanos, el ministerio se trata sobre dependencia y tú has sido llamado a ministrar en la iglesia local. Dios te ha dado dones espirituales para que ministres a tus hermanos. Entonces, decirte esto, hermano, es de suplicarte a ti: depende en el Señor. Si quieres que la iglesia crezca, que sea una iglesia saludable, fortalecida, firme, depende en el Señor. Porque nuestra tendencia es siempre depender de nosotros mismos. Nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra destreza, nuestras emociones, nuestras experiencias.
Voy a enumerar 4 formas en las que nosotros dependemos de nosotros mismos, en lugar de depender del Señor. Dependemos de nuestra capacidad. Dependemos de nuestras emociones. Dependemos de nuestra experiencia. Y dependemos de nuestros contactos. Quiero apuntar a los ídolos de nuestra nación, porque nuestra nación piensa que puede hacer las cosas sin Dios. Que piensa que cuando crees que la Biblia dice una cosa, pero interpretas la Biblia por medio de tus emociones, terminas haciendo otra cosa. Los ancianos me comentaban de una situación donde la persona a la que se le estaba aconsejando dijo, es que siento que tengo que hacer esto. Aun cuando iba todo completamente diametralmente opuesto al carácter de Dios, es que seguiré mis emociones. ¿Cuántas veces tú has estado en esta misma situación de que prefieres seguir tus emociones, capacidad, experiencia, incluso aferrarte a tus contactos en lugar de depender completamente del Señor? Si tú quieres seguirle y servirle, requiere entonces dependencia en el Señor. No hay otra manera, hermano. Es dependencia. El apóstol Pablo, hablando a Corinto, le dijo a la iglesia que lo único que él quería, 1 Corintios capítulo 2, era depender de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 1 al 5. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de las palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante, capacidad para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaré a todo excepto a Jesucristo. Ahí está diciendo que no va a valerse de sus emociones ni de su experiencia. Solo Cristo. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, dice, confié solamente en el poder del Espíritu Santo, y tú en la iglesia local deberías estar haciendo exactamente lo mismo que hace Pablo con la iglesia de Corinto, depender 100% en el poder del Espíritu Santo. No tu capacidad, no tus emociones, no tu experiencia. Y lo que es muy popular en nuestra nación, los contactos, es que conozco a fulanito de tal. Es que conozco a tal persona de tal apellido. Es que soy amigo de tal importante persona en la sociedad. Deja de depender en tus recursos y depende completamente del Señor. Todas estas indicaciones de nuestra capacidad, experiencia, emociones y contactos están ahí para estimularte a ti mismo a confiar a tu manera. Tu capacidad está día a día dictándote que tú puedes confiar en ti mismo. Cuando la palabra de Dios dice engañoso y perverso es el corazón. Todo lo que hagas a tu manera saldrá mal. Tarde o temprano, quizás hoy estás regordeándote, jactándote de que todo está bien a tu manera, pero es una garantía, todo lo hecho a tu manera saldrá mal, tarde o temprano. Te va a alcanzar. Y eso es lo que nos relata Juan en los primeros 15 versículos. Regresamos a Juan. Y Jesús, cuando quiere hablar con Pedro, esta es una situación que Jesús quiere vindicar, quiere animar, quiere fortalecer, quiere enderezar el corazón de Pedro. Quiere darles palabras de ánimo. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Es importante porque este es un testimonio público. De hecho, lo vemos en Juan, que la gente empezó a hablar después de que Juan no moriría. Esto fue algo público, lo estamos leyendo. ¿Por qué era necesario esta vindicación pública? Porque su fracaso también se esparció como pólvora. El fracaso de Pedro todo el mundo lo conocía. Estaba expectante qué va a pasar con Pedro, nuestro líder. Por eso en los evangelios siempre Pedro es mencionado de primero. No está diciendo que este era el líder. Por eso Jesús va a afirmarlo, va a corregirlo, va a animarlo, va a exhortarlo, va a enderezarlo, va a enviarlo. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos confiar en la gracia de Dios, necesitamos creer en el poder de Dios y que Dios nos ha encomendado un trabajo para hacer.
Número 2, seguirle y servirle requiere dejar todo por el Señor. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a esos? Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas más que a tu vieja vida? ¿Me amas más que a tu experiencia? ¿Me amas más que a sentirte útil? ¿Me amas más que a tu barca, que a tus redes, que a tus peces? ¿Me amas más que eso? ¿Me amas más que a tus amigos? Jesús está poniéndolo, diciéndole, ¿me amas más que todo lo demás? ¿Qué cosas tú estás amando hoy más que al Señor? ¿Qué cosas estás amando más hoy a tu Señor? ¿Qué está compitiendo en tu corazón por el amor de Dios? No puedes amar, no puedes servir a dos señores. O amarás a uno y despreciarás al otro, pero no puedes compartir el trono de tu corazón. ¿Cristo y qué? ¿Qué estás amando más? Nosotros tenemos esta tendencia natural de amar ¿qué? El prestigio y la reputación. ¿Estás buscando eso? Prestigio, reputación, identidad. Tendemos a amar más nuestra carrera porque nos da un tipo de honor, un tipo de identidad, un tipo de gloria personal. Por eso la gente es tan popular aquí, se saluda con licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, por la falsa identidad que tienen en lo que estudiaron. Eso no te hace, eso te da simplemente herramientas para ejercer, pero eso tú no eres. Prestigio, reputación, nosotros amamos lo que hacemos cuando esto nos da gloria. Tu carrera, tu familia, tus anhelos, sueños o deseos. ¿Qué está compitiendo en tu corazón por el amor de Dios? Quizás no son estos 4. Podrías pensar en qué áreas tu corazón, en qué áreas tu vida está compitiendo. ¿O qué cosas en tu vida están compitiendo por el amor de Dios? La Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Seguidamente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo vemos aquí implícitamente. Porque Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Si me amas, entonces ama también ¿a quién? A mis ovejas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Alimentándolas, cuidándolas. Quizás pienses inmediatamente en que esto es un texto para líderes, pero no, es un texto para ti también. Si tú amas al Señor, tu forma de demostrar el amor no es simplemente diciendo que lo amas, es haciendo algo. ¿Y haciendo qué? Cuidando, ¿a quién? Sus ovejas. Tus hijos le pertenecen al Señor. Los hermanos en tu grupo pequeño son sus ovejas. Tu esposa y tus hijos son sus ovejas. Tienes un trabajo que hacer. Pero Dios quiere que le sigas con todo tu corazón. Deja todo a un lado. Y no estoy diciendo que tener algún tipo de reputación sea malo. No estoy diciendo que tener una carrera sea malo. No estoy diciendo que amar a tu familia sea malo. Estoy diciendo, pon primero al Señor. Que el amor a Dios nutra tu amor por las demás cosas. Todo esto de prestigio, honor, carrera, familia y anhelos, sueños y deseos están ahí para alentarte a buscar una falsa identidad. Pero Dios quiere que dejes todo eso para que lo tomes a Él como tu todo. Como tu todo. Veamos un par de textos, Mateo, capítulo 10, versículo 37. Mateo, capítulo 10. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Esto Dios no está diciendo que es una competencia entre el amor que Él debe tener y el amor a tus padres. No te está diciendo que deberías odiar a tus padres. Está diciendo, ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde están tus afectos, tus deseos y tus anhelos? Deberían estar puestos en Él. Culturalmente entendemos esto porque la gente empieza a amar más a su familia, el vínculo familiar, en lugar de amar a Dios.
Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. La mejor manera de servirle y seguirle al Señor es dejando todo para tomarlo a Él como tu todo. Marcos capítulo 10 del 17 al 22, pueden leerlo, pero creo que conocen esta historia. Esta es la historia del joven rico que se acercó al buen maestro y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Él dijo: fácil, lo tengo listo, ¿qué más sigue? Jesús le dijo, porque conocía las intenciones de su corazón: entonces ve y vende todo lo que tienes. Dios no está interesado en el dinero, pero en el corazón de este hombre ese era su ídolo. Ahí estaba puesta su mirada, su identidad, su fuerza, y Jesús le dice: ve y vende eso entonces. Dios quiere todo tu corazón. Dime, ¿en qué áreas tu corazón está compitiendo? Dinero, prestigio, fama, gloria, deseos, anhelos. ¿Por qué es la batalla en tu corazón? Si tú quieres servirle y seguirle al Señor con todo tu corazón, tienes que dejar todo por el Señor. Miramos lo que dice Lucas 9. Lucas capítulo 9. Versículo 57. Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja primero regresar a casa y entierra a mi padre. Su padre no estaba muriendo. Él dice eso porque él dice: permite que mi padre muera, y hasta que mi padre muera voy a seguirte. Versículo 60, Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, tú deberías ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. No iba a ser una despedida inmediata, era una despedida prolongada, hasta que pudiera tener todo lo necesario para emprender su viaje. Jesús dice en el verso 62, el que pone la mano en el arado, luego mira atrás, no es apto para ver el reino de Dios. ¿Qué estás buscando atrás? Como la esposa de Lot, buscando y viendo hacia Sodoma y Gomorra. ¿Qué estás buscando de tu vieja vida? ¿Qué quieres conservar de esa vieja vida? Esa es la disputa del corazón, el pleito en el corazón. ¿Qué estás amando más que a Dios? Hoy tú pudieras ser a esa persona que amas más que a Dios. O tu carrera, o tu familia, o cualquier tipo de anhelo y sueño. Pero dime tú, ¿en qué estás luchando? Por eso Jesús le dijo: ¿me amas más que a estos? Número 3, seguirle y servirle requiere un compromiso constante con nuestro deber. Juan 21, del versículo 15 al 17. En 3 ocasiones Jesús le pregunta si me amas. En las 3 ocasiones Jesús le responde a la respuesta de Pedro que si realmente le ama o le quiere, que alimente a sus ovejas, cuide a sus ovejas y alimente al rebaño del Señor. Él usa la palabra boscó, que es un término usado por pastores para referirse al término de alimentar y alimentar ovejas. E indica que es una acción constante. Si tú eres un pastor de ovejas, tienes un trabajo que hacer. Si le diste de comer en la mañana, tienes que hacerlo otra vez. Mañana, mañana, mañana y mañana, constantemente haciendo tu trabajo. La primera vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Él responde con esto: entonces alimenta a mis ovejas. Noten esto, son las ovejas del Señor. Tu esposa, hijos, son sus ovejas. Los miembros del grupo pequeño son sus ovejas. No son mis ovejas, son sus ovejas.
este peso adicional de las palabras de Jesús tiene que humillarte. Que no son tus ovejas, son sus ovejas. Dios va a pedir cuentas sobre lo que ha puesto en tus manos. Al inicio pregunté, ¿eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Si tú afirmas que eres salvo, la pregunta que hice después es, ¿para qué te salvó Dios? ¿Por qué te salvó Dios? ¿Para qué? Si tú eres un soltero, soltera, una madre sola o un hombre solo criando a su hijo, un matrimonio joven o un matrimonio de años, un matrimonio con hijos o un matrimonio sin hijos, sin importar la circunstancia en donde estás, Dios te ha dado un deber por hacer. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Haz discípulos. Si tú realmente amas al Señor y dices que le amas, la forma de dejar en evidencia tu amor por el Señor es que haciendo discípulos. Por eso en las 3 ocasiones Jesús le dice, alimenta, cuida, protege las ovejas que son mías. El segundo término que Jesús usó fue poimainó, que significa el acto de ser como un pastor. Inmediatamente tenemos que poner nuestra mirada en Juan 10. Jesús es el buen pastor. Ese es el estándar de nuestro trabajo y nuestro deber al hacer discípulos, que cuida, que protege, que alimenta, que es constante en su cuidado hacia las ovejas del Señor. Número 4. Seguirle y servirle requiere que sepas diferenciar entre hablar y hacer. Déjame mostrarte esto en Juan. Porque hay un montón de habladores, pero hay muy pocos hacedores. Jesús lo dijo en Santiago, no seas simplemente un oidor, sé un hacedor. Ahora piensen en esto. Aquí hay un antes y un después. Antes del fracaso de Pedro, si Jesús le hubiese preguntado a Pedro, ¿me amas? ¿Cómo hubiese respondido? Por supuesto que te amo, daría mi vida por ti. Después del fracaso, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro sabe que hay una diferencia ahora entre hablar y hacer. Y por eso él responde, Señor, tú sabes que te quiero. Muchos comentaristas han dicho que, ay, qué triste la vida de Pedro. Porque el Señor le está diciendo si lo ama, si Él le dice si lo quiero. Hay una gran diferencia en los dos verbos, ágape y fileo. Y dice, ¿por qué Pedro no ama al Señor como el Señor lo ama a él? Está aprendiendo a ser humilde. Hay una diferencia que él está entendiendo entre hacer y simplemente hablar. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa área de que solo hablamos, pero nunca hacemos? Decimos que amamos al Señor, pero no lo mostramos, no lo hacemos, no actuamos como hombres o mujeres que aman al Señor. Servirle de manera correcta, seguirle de manera correcta, requiere que entiendas que hay una diferencia entre hablar por hablar y hacer. Pedro lo entiende. Jesús usa, cuando le pregunta las 2 primeras veces, ¿me amas?, la palabra ágape, que significa un amor, un gran amor que implica elección, voluntad, que requiere un compromiso total. Pedro no responde con fileo porque no piense que no le ama al Señor, sino que está reconociendo que antes hubiera respondido con ímpetu, hubiera respondido con arrogancia, pero ahora lo entiende. Entiende que hay una diferencia entre simplemente hablar y hacerlo. Por eso le dice, en las 3 ocasiones apela a la soberanía y supremacía de Dios y el conocimiento de Dios en todo. Señor, tú lo sabes. Tú sabes mi corazón, tú sabes mi situación. Fracasé, Señor. Fracasé en amarte como dije que te amaba. Pero, Señor, aún en mi debilidad, aún en mi tropiezo, te quiero, Señor.
Este es un Pedro humillado, quebrantado. Es un Pedro que estamos viendo el fruto de un hombre que ha sido quebrantado. Está reconociendo humildemente su condición. Podríamos juzgar a Pedro de que no le amaba al Señor, pero en realidad es una gran muestra de humildad. Entendió la diferencia entre ser simplemente un hablador y empezó a entender que necesitaba ser alguien que actúa acorde a sus palabras. Dejó a un lado los pronunciamientos ligeros del pasado y eso es una gran bendición. Hay un cambio ahora. Reconoce su fragilidad. Eso nos lleva al quinto punto, porque seguirle y servirle requiere arrepentimiento, humildad y dolor por el pecado. En las dos primeras ocasiones Jesús usa ágape, ¿me amas? Pedro responde en las dos primeras veces, te quiero, fileo. En la tercera ocasión Jesús le vuelve a preguntar, pero ya no usa el término ágape, usa el término fileo. Y le dice, Pedro, ¿me amas o me quieres? Inmediatamente en el verso 17, dice, le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez. ¿Qué significa eso? Pedro entiende en este momento que incluso en sus propios términos no puede amarle al Señor como Él dice hacerlo. Eso es la humildad y el quebranto, y por eso inmediatamente siente dolor en su corazón. De que aún afirmando alguna posición noble, le dice al Señor, Señor, tú sabes que incluso en eso no puedo y te necesito. Por eso Él apela, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te quiero. Servirle y seguirle de manera genuina requiere arrepentimiento, humildad y que tengas un dolor por el pecado. Pedro acepta con humildad, con arrepentimiento su fracaso, incluso con temor y dolor, porque aún con sus afirmaciones, él sabe que es débil. Él sabe que es débil. Reconoce que su amor por Cristo era menos de lo que había afirmado, pero también reconoce que su amor era menos de lo que Cristo merecía. Eso es humildad, arrepentimiento, pero siente el dolor de su fracaso. ¿Estás sirviendo así? ¿En arrepentimiento? ¿En quebranto? ¿En humildad? ¿Estás sintiendo el dolor por tus pecados? ¿O solo sirves por servir? Versículo 18. Jesús le dice a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir o no quieras ir. Gracias a Dios tenemos el significado de este versículo. Versículo 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Imagínate. Piensa por un momento en esto. Estas son palabras directas a Pedro, ¿ok? Pero piensa por un momento en esto. Si tú supieras el tipo de muerte que recibirás por seguir a Cristo, ¿cómo saldrías de este lugar? Si tuviéramos por un momento la certeza y la seguridad, como la tenía Pedro en ese momento, cuando Jesús pronuncia esas palabras, no hay variación de que hay un error. Jesús le está afirmando que esa va a ser su muerte. Y le dice de la manera en que glorificarás a Dios con esta muerte, una crucifixión. Le está diciendo, si te está diciendo eso a ti, ¿cómo saldrías del servicio? No, déjame preguntarte, ¿cómo te levantarías mañana? Sabiendo cómo vas a morir. Por lo tanto, seguirle al Señor y servirle de corazón requiere devoción total. Sabemos que Pedro le siguió. Tenemos el ejemplo en los libros de Hechos, tenemos las epístolas escritas por Pedro. Sabemos que le siguió y sabemos también que no era un seguir perfecto. Tenía fracasos y pecados, pero le siguió al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. ¿Tú qué harás? ¿Qué harías sabiendo si yo digo y afirmo que en los próximos años
el evangelio va a ser algo difícil, que va a haber mucha persecución. Y posiblemente en esa dirección vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguirle entonces? ¿Vas a continuar con él? ¿Vas a amarle aunque el panorama que viene o que se aproxima es tétrico, oscuro, delicado y difícil? Por lo tanto, seguirle al Señor requiere devoción completa y total. Mira qué interesante esto. Jesús no le permite a Pedro caer en autocompasión. Señor, ¿por qué me vas a dejar así? Cambiámela, ponémela más fácil. Él le dice inmediatamente que morirá. Le dice, sígueme. ¿Qué harías tú? ¿O qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguirle? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor aún sabiendo el costo de seguir a Cristo? Por eso es una ofensa a la santidad y la gloria de Dios, el evangelio de la prosperidad. Porque simplemente le dice al hombre que Cristo está ahí crucificado en los cielos simplemente para darte riqueza. ¿Y qué tal si la Escritura nos dice que tendremos aflicciones? ¿Vas a seguirle? Busquemos Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8. Versículo 34. Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mi causa y por causa del evangelio, las buenas noticias, las salvarás. ¿Qué estás dispuesto a perder sabiendo el costo de predicar a Cristo? El sufrimiento no es algo que nosotros anhelemos, no anhelamos el sufrimiento. No nos levantamos cada mañana y decir: Señor, hazme sufrir pues, que me encanta el sufrimiento. Por eso cada vez que vamos al médico preguntamos si lo que van a hacer no nos va a doler. Incluso una inyección simple, va a doler, doctor. Porque no estamos, que queremos sufrir. Si yo les pregunto, ¿quieren sufrir? Ninguno de ustedes va a levantar la mano. No queremos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no escogemos el sufrimiento, pero Dios lo escoge por nosotros. Para purificarnos, para transformarnos. Dios quiere que experimentes sufrimiento en tu vida para recordarnos que Él no ha terminado con nosotros. Está en el proceso de transformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Sabes qué? Hoy puedes estar en el sufrimiento y hay 3 categorías. Número 1, acabas de salir de sufrir. Estás saliendo de un proceso de sufrimiento. Número 2, estás en medio de un proceso de sufrimiento. Número 3, estás a punto de entrar en un proceso de sufrimiento. Bienvenido a la vida cristiana. Porque Dios está más interesado en purificar tu corazón que en cualquier otra cosa. Porque el negocio de Cristo es la santidad. El Levítico dice: sean santos porque yo soy santo. Y Él usa el sufrimiento. El sufrimiento está presente en nuestra vida para recordarnos a gritos que Dios está purificando tu corazón para que puedas darle gloria y honra a Él. Piensa en el sufrimiento no como un obstáculo para tu vida, pero sino como un medio de transformación. No lo mires como un estorbo para tu crecimiento espiritual, pero míralo como el impulso para la vida espiritual. Hermanos, sufre bien. Sufre por el evangelio, porque servirle y seguirle requiere devoción total. Te vuelvo a preguntar, si supieras de la manera que vas a morir por predicar el evangelio y que vas a morir de una manera cruel, ¿te levantarías mañana o saldrías de aquí listo para morir? Seguirle y servirle requiere tomar la decisión de seguirle.
inmediatamente después de que Jesús le dice la manera en cómo va a morir, Él le dice, sígueme. ¿Estás contemplando el sufrimiento? ¿Estás contemplando tus deseos, anhelos, tu vida? ¿Qué pierdo yo si sigo a Cristo? Mi pregunta es, ¿qué ganas si sigues a Cristo? No pienses en lo que pierdes. ¿Qué ganas si sirves a Cristo? Regresemos a Juan 21. Jesús le dijo, sígueme. Jesús te está diciendo a ti en esta mañana que seguirle a Él significa que vas a depender de Él en todo y en todas las áreas de tu vida. Dejar todo por seguirle. Tomarle a Él como tu todo, así como aquel que encontró la perla de gran valor, vendió todo lo que poseía para obtener la perla de gran valor. Poniendo tus manos en el arado sin mirar atrás, viendo hacia enfrente. Tomando con valor y coraje tu deber de hacer discípulos. Haciendo lo que debes hacer y se supone que debes estar haciendo para la gloria de Dios, en humildad, en quebranto, en devoción completa, sin importar la circunstancia ni el panorama que pueda venir, porque confías en el Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Eso significa seguirle y servirle. Simplemente es una respuesta al carácter de Dios. Le sirvo y le sigo por lo que Él es. Déjame darte este ejemplo. Si tienes niños pequeños, tal vez lo entiendas. Estás metido en la piscina, tu hijo quizás no sabe nadar, está en orilla y le dices, tírate, tírate, tírate. Y el niño con miedo no se quiere tirar y tú lo jalas y lo metes a la piscina. Y el niño empieza a querer ahogarse, pero tú lo sacas. El niño quizás tiene miedo, pero empieza ¿qué? A ver a su padre que está ahí. Para animarlo, para protegerlo, para cuidarlo. Es lo mismo, Jesús te está diciendo, tírate, 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 que te sostengo. Seguirle y servirle requiere que tomes la decisión. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a seguirlo? ¿O vas a pretender seguirlo? ¿O vas a ignorarlo? No se puede seguir al Señor y servir al Señor a medias. No existe esa terminología en la Biblia. No puedes servir ni seguir al Señor a medias. Dios quiere todo tu corazón, toda tu fuerza, todo tu ser. Eso se involucra toda tu vida, en todas las áreas. No porque no eres pastor no significa que no tienes que someterte al señorío de Cristo. Es todo tu ser. Seguirle y servirle requiere que dejes a un lado todas tus distracciones. Mira lo que le dice Pedro al Señor Jesús. Después de escuchar que el Señor le dice cómo va a morir y decirle, sígueme, el versículo 20 dice que Pedro se volteó. Eso significa que iban caminando. Y detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Se está refiriendo a Juan. En el versículo 21 dice, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con él? O sea, si voy a morir así de feo, me gustaría tener ánimo sabiendo que Juan quizás va a morir peor que yo. Me encanta la respuesta de Jesús porque es tan dulce. Le dice, ¿qué te importa? Sígueme. O sea, ¿qué te está distrayendo de seguir al Señor? Y mira qué interesante esto, porque tienes tantas distracciones hoy nosotros tenemos tantas distracciones hoy. ¿Qué te está distrayendo de seguir al Señor con todo tu corazón? ¿Tienes miedo de sufrir? ¿Esa es la distracción? ¿Qué distracciones en tu vida hoy están impidiéndote que escuches la voz de Dios? Mira lo que le dice Jesús. Él le dice, Señor, ¿qué va a pasar con Juan? Y el Señor le dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, le dice por segunda vez, sígueme. ¿Cuáles son esas distracciones? Déjame usar el mismo
ejemplo que Juan nos da, Pedro está comparando, y esta va a ser una de las grandes distracciones en tu crecimiento espiritual, compararte con otros. Compararte va a distraerte de hacer tu trabajo. Mira, si te comparas van a pasar dos cosas posiblemente. Te vas a caer en autocompasión porque te comparas con otra persona y dices, yo nunca puedo ser como él. Mire que Dios no me ha dado esto. Qué pobrecito de mí. O vas a caer en orgullo. Soy mejor que él. Lo hago mejor que todos los hermanos juntos. Qué bárbaro, el Señor se sacó el 100 conmigo. Si te comparas, o caerás en orgullo o caerás en autocompasión. Uno de los pecados tan arraigados en nuestra cultura es la autocompasión. Tengan mucho cuidado, porque quizás tú estás viviendo en autocompasión y quizás no te has dado cuenta. Mira, a veces sus niños se caen y dicen, ¡ay, pobrecito! Se cayó, no le pasó nada. Pero esa lástima que siempre tenemos ahí presente, pobrecito que lo revisas, no tiene ni siquiera marcas de que se cayó. Y empiezas a decirle al niño, pobrecito este niño. O cuando empiezas a darle cumplidos a tus hijos, qué bárbaro mi hijo, mi príncipe, venga para acá, y por todo estás alimentando su orgullo o su autocompasión. Y no estoy diciendo que no tienes que tener una compasión real por tu hijo, o no puedes tener afirmación a tu hijo, que son dos cosas muy distintas. Pero hemos alimentado por años este pecado. Y la comparación saca de ti en qué área estás. Si te comparas conmigo, ¿dónde estás? No, hombre, yo soy mejor que usted. Orgullo. No, yo no soy como usted, pastor. Autocompasión. ¿Por qué no simplemente tú estás en lo tuyo, haciendo lo que tienes que hacer, y yo estoy en lo mío, haciendo lo mío, lo que yo tengo que hacer? Y juntos glorificamos a Dios. ¿Por qué siempre tiene que tratarse de quién es mejor o quién es peor? ¿Por qué no simplemente hacemos lo que tenemos que hacer para la gloria de Cristo? ¿No sabes que tú y yo somos trabajadores del Señor? Que si estás en esta iglesia como cuerpo local, yo te necesito a ti para que tú hagas tu trabajo también. Que Dios te ha dado dones a ti espirituales que no me ha dado a mí. Y que nos necesitamos mutuamente. Entonces no te compares. Porque empiezas a decir, fulanito de tal no hace esto, yo tampoco. Fulanito de tal viene tarde a la iglesia, yo también. Fulanito de tal no sirve, yo tampoco. Deja de compararte y haz tu trabajo. Si has decidido seguirle a Cristo, deja a un lado todas estas distracciones y síguele con todo tu corazón. La comparación traerá siempre amargura. Ya sea que estés en el lado de orgullo o en el lado de autocompasión, traerá consigo amargura. Traerá contigo un espíritu juicioso. Siempre vas a estar listo para juzgar. Pero piensa, ¿qué es lo que te distrae a ti? En este momento preciso, terminando hoy, Juan, un día domingo, el primer día de la semana, ¿qué te está distrayendo a ti de escuchar la voz de Dios? Porque seguirle al Señor y servirle al Señor significa un acto de adoración en dependencia, dejando todo por tomarlo a Él como nuestro todo, poniéndolo a Él por el valor que tiene, tomando nuestro trabajo y esforzándonos por cumplirlo. Padres de familia, jóvenes aquí, mujeres, todos de nosotros tenemos trabajo que hacer. Hemos sido llamados para ser discípulos. ¿Por qué no lo estás haciendo? Jesús te dice a ti, ¿qué decisión vas a tomar? Si tu panorama fuera precisamente similar al de Pedro, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a abandonar, vas a renunciar o vas a tomar el arado y caminar para el Señor? Los últimos 2 versículos, y con estos voy terminando. Posiblemente fueron escritos, digo posiblemente porque quizás no los escribió Juan, quizás sí, y quizás los escribió un anciano de Éfeso, pero lo que quiero rescatar o recalcar sobre estos 2 versículos es su importancia para nuestra vida práctica. Escucha lo que dice y ponga mucha atención. Versículo 24. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que
que su relato es fiel. ¿Qué significa para ti esto? Es un testimonio que nos confronta. Nos está diciendo que esta es la verdad sobre Cristo, que esta es la verdad sobre el Evangelio, que esto que ocurrió no es simplemente un hecho histórico. Esto que ocurrió es real, auténtico, para transformar nuestros corazones. Por eso el objetivo de este libro es que nosotros sigamos creyendo en el Señor. Pero ¿sabes qué más significa? Dice que si Jesús, que hizo tantas cosas, hubiese por medio del Espíritu Santo permitido que este libro contuviera todos los actos de Cristo, no habría posiblemente la capacidad del mundo de contener el poder, la gloria y la majestad de manera escrita de cada acto milagroso del Señor. Significa para nosotros que no tienes excusa, porque lo que relata este libro es suficiente para exponerte delante de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguirle o no? ¿Es blanco o negro? No puedes medio servirle y no puedes medio seguirle. Necesitas seguirle con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y ha sido expuesto porque el testimonio de Juan dice, es verdad. Está diciéndote, si tú no crees en esto y tú no respondes a esto, ahora es tu problema. ¿Qué vas a hacer tú? Todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo nos ha enseñado por medio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, 21 capítulos exponiéndonos quién es Él, llega a este punto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguirle o vas a ignorarlo? ¿Vas a seguirlo con todo tu corazón o vas a rechazarlo? Déjame preguntarte, con esto en la aplicación, ¿vas a seguirle, hermano? ¿Vas a seguirle con todo lo que implica depender solamente en Él, dejar todo por Él? ¿Hacer tu trabajo? ¿Dejar de hablar y actuar? ¿Vas a seguirle aunque el panorama es duro, difícil, sombrío, de mucho dolor? ¿Con todo tu corazón vas a seguirle? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a abandonar todas estas distracciones que hoy te impiden escuchar la voz de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguirle? Mira lo que dice Juan, y permíteme responder por ti, según la Escritura. Juan 10:3. El portero le abre la puerta y las ovejas, dice, reconocen la voz del pastor. ¿Qué vas a hacer tú? Permíteme que la palabra de Dios te responda. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a escuchar la voz del pastor o vas a ignorar la voz del pastor? Diciéndote, sígueme. Él llama a cada una por sus nombres, a cada una de sus ovejas por nombre, y las lleva fuera al redil, las guía, las alimenta. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de él, las protege, y ellas los siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguirle? ¿Vas a ignorarle? Confío y descanso en la providencia de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu vida, que harás lo que Dios demanda que hagas. Seguirle con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Oremos. Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque por medio de estos años, Señor, hemos visto tu gloria, tu majestad, tu poder, Señor, en el Evangelio de Juan. Qué impresionante, Señor, que el último capítulo es un impulso, Señor, para animarnos a confiar en ti, depender en ti, creer en ti y predicar tu palabra, Señor. Qué ánimo, Señor, para Pedro escuchar que tú estás afirmándolo, Señor. Y quizás nosotros hemos luchado con desánimo, Señor. Hemos luchado con apatía, Señor, pero tú estás empujándonos aquí a confiar en ti, depender en ti, confiar en ti y seguirte con convicción, sabiendo y reconociendo que tú, Señor, cuidarás de nosotros a cada momento y en cada instante. Señor, confiamos en tus promesas. Queremos seguirte a ti, Señor, con todo lo que somos,
con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, para la gloria de tu nombre, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Simplemente todos nosotros somos tus hijos y somos simplemente siervos que han llamado a hacer su trabajo. Que toda la gloria sea para ti en cada área de servicio en nuestra iglesia. Que toda la gloria sea para ti. Que deseemos servirte más y más, porque tú eres digno, Señor, de tal servicio. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad y tu palabra en nuestras vidas. Toda la gloria para ti. Amén y amén. Dios los bendiga.